Me llamo Jacob y esta es mi historia. Solía vivir en una casa de clase media ubicada cerca de la playa. En ese entonces vivía solo, ya que mi ahora ex esposa y yo nos habíamos divorciado poco antes. Mi casa se encontraba en un barrio bastante tranquilo. Era uno de esos barrios en que los reglamentos son estrictos y las estructuras de las casas son similares entre sí. Todas las casas eran de un estilo bastante clásico. En mi casa tenía 2 televisores, uno en la habitación principal y el otro en la sala. Tenía buena iluminación por toda la casa. En fin, el punto es que era feliz a pesar del reciente divorcio que tuve. Invitaba a mis amigos, hacíamos fiestas y tenía un buen trabajo que me permitía darme ciertos lujos. Conforme pasaron los meses, algo muy extraño sucedió. La luz eléctrica en mi casa cada vez perdía más potencia y yo estuve pagando la misma cantidad de dinero. Cuando me percaté de esto, llamé al servicio de luz un tanto preocupado para explicarles lo que sucedía. Después de unas horas de mi llamada, unos tipos fueron a mi casa para intentar arreglar el problema. Para mi sorpresa, cuando los trabajadores del servicio de luz llegaron, la electricidad en mi casa, por alguna extraña razón que desconozco, había regresado a la normalidad. Me sentí como un payaso, un ridículo, un lunático que le hacía perder el tiempo a los trabajadores. Sin embargo, después de todo, yo no estaba equivocado, pues esa noche el problema de la potencia con la electricidad había regresado. A este punto, decidí desconectar los 2 televisores de la casa, así como también las lámparas de la mesa que habían, para ver si así la potencia de la energía eléctrica retornaría. Para mi desgracia, no fue así. Independientemente de lo que hiciera en mi casa, no había cambios. Incluso intenté apagar la caja de luz, para luego volverla a encender, para ver si ocurría algo, pero nada. El problema seguía allí. Y no solo eso, sino que seguía empeorando. Llegó un punto en el que ya no tenía ni un poco de electricidad en mi casa. Para este punto sentía sensaciones extrañas, presencias, voces, sombras y ruidos bastante inquietantes dentro de la casa. Pero lo que se escuchaba con mayor frecuencia eran ruidos como de un espectáculo televisivo. No tenía idea de por qué, y eso me tenía muy preocupado. De pronto, noté que cuando me acercaba a una luz eléctrica, esta se prendía y se apagaba varias veces. Era como si mi cuerpo estuviera absorbiendo electricidad. Decidí probar este experimento estando junto con otras personas para ver si ocurría lo mismo. Para mi sorpresa, no fue así. Estando con otras personas, todo era normal. Esa noche, con toda la angustia sabiendo que la causa del problema de luz en mi casa era yo mismo, no pude dormir. Me quedé sentado en uno de los sillones de la sala, con la mirada perdida, pensativo, en silencio, en medio de la oscuridad. De pronto, como por arte de magia, la electricidad regresó de golpe, cada vez con más potencia. Yo estuve confundido, pero a la vez tranquilo al principio, pues aparentemente el problema de luz se había solucionado, pero nada más lejos de la realidad. Estaba ocurriendo todo lo contrario. La corriente eléctrica incrementa su potencia cada vez más, mientras yo perdía energía, y cada minuto me sentía más y más cansado, hasta que finalmente me quedé dormido, o al menos eso es lo que creo. Cuando desperté, noté que ya no estaba en mi casa. Había despertado en un lugar que parecía no ser real. Todo era animado, incluyendo mi cuerpo, que sin explicación relevante cambió de manera drástica. Parecía como si hubiese sido dibujado por alguien o algo por el estilo. En aquel momento escuché que un tipo me llamaba por mi nombre. Me dirigí hacia él. El tipo me dijo que me ponga en mi puesto porque ya iba a empezar el show. Yo en ese instante casi me desmayó. No podía procesar todo lo que acababa de ocurrir. De un momento a otro, había pasado de estar en mi hogar con problemas con el servicio de luz eléctrica a estar en un lugar de apariencia fantasiosa,
donde un tipo que no había visto nunca en mi vida me estaba dando órdenes para prepararme para un show que no sabía ni de qué consistía. Lo más extraño es que no había nadie que estuviese viendo el show. No había personas a mi alrededor. Solo estábamos el tipo y yo, con otras personas que también eran parte del show. Algo extraño es que esas personas que estaban participando de aquel show se veían como dibujos animados en vez de personas. Eran como personajes de cartón o algo por el estilo. Decidí ignorar por unos instantes la tremenda falta de sentido que tenía mi situación y seguí las órdenes de ese sujeto. El lugar era un parque que no tenía horizonte y parecía estar dibujado. A pesar de estar cada minuto más confundido, decidí mantenerme indiferente con la situación. El sujeto me dijo que debía actuar como el antagonista del show. Yo, sin ser capaz siquiera de formular una sola palabra, asentí con la cabeza de manera ligera. El sujeto, director del show, nos hizo iniciar la escena. Todos tenían papeles menos yo. Le pregunté al director por qué yo no tenía papel con diálogo. El sujeto me miró y con una amplia sonrisa me dijo: tú eres el antagonista, no necesitas diálogo. Yo, aún más confundido, le pregunté por qué no necesitaba uno. Entonces el director me dijo que así era el show, para luego dar la señal de empezar a actuar. Yo, sin tener nada que hacer, me quedé allí parado viendo qué hacía el resto. De pronto noté que el resto se dirigía hacia mí mientras corrían. Justo en ese momento vi que del cielo aparecieron dos niños de tamaño enorme que miraban todo fijamente. Eso me perturbó bastante. No entendía nada de lo que estaba pasando. Yo me quedé inmóvil. Entonces el resto de personas me empezaron a pegar de manera brusca, me empujaban, me golpeaban contra la pared y me tiraban cosas. Me intenté defender durante varios minutos hasta que el director detuvo la escena. Para ese instante, los niños gigantes habían desaparecido. El director me dijo que había actuado bien, pues siendo el villano, debía defenderme, pero aún así, perder. Con el rostro hinchado y lleno de moretones, le dije que esto no era justo, pues era abuso. El director me ignoró y me tomó a la fuerza para llevarme a una habitación extraña. Aquí dormirás, me dijo. La habitación estaba muy sucia y yo estaba deprimido. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. El director nos reunió, los niños gigantes aparecieron, se repetían las escenas del show con una música de fondo y a determinada hora del día. Los abusos físicos continuaron y yo ya no sabía qué hacer. Esa noche intenté huir. Salí por un callejón mientras todos dormían. Pasé por el parque donde se realizaba el show. Para mi sorpresa, me percaté de que este sí tenía límites, pues habían paredes, como si ese lugar fuese limitado en todo sentido. Mientras caminaba por allí, los niños gigantes aparecieron, justo cuando sentía que podía encontrar una escapatoria. Los niños me miraron y de repente uno de ellos dijo algo que hasta hoy me da escalofríos. El niño dijo: chicos, mejor hay que cambiar de canal, este show es muy aburrido. Acto seguido desaparecieron. Para este punto comprendí mi situación desde el principio. Estaba atrapado en un televisor. No sabía ni cómo había llegado allí, ni mucho menos cómo podía ser eso posible. Cuando pude reaccionar, corrí rápidamente para buscar el cable principal del televisor, para desconectar todo. Para mi suerte, este enchufe sí existía y lo pude desconectar. Eso fue lo último que recuerdo dentro de esa macabra experiencia, pues luego lo único que recuerdo es que todo se volvió negro y yo desperté. Desperté en mi habitación, estaba nuevamente en mi casa. Sentí un alivio tremendo, pero a la vez noté que lo que me había ocurrido no había sido una pesadilla, pues el dolor de los golpes aún los tenía. Después de unos instantes, escuché ruidos extraños.
que venían de la sala de mi casa. Me levanté y me dirigí hacia allá para ver qué ocurría. Lo que vi no me dejó dormir de la misma manera nunca más. La sala estaba desordenada y en uno de los sillones estaban sentados los mismos niños que yo había visto antes en el show. Los niños miraban fijamente el televisor de pantalla grande en mi sala, mientras se reproducía un capítulo del show en el que estuve. Sin duda alguna, aquella fue la experiencia más inexplicable y aterradora de mi vida. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete al canal, así como también seguirme en Instagram, cuyo link te lo dejo en la descripción de este video. En la descripción también encontrarás otros links hacia otros videos que podrían interesarte dentro de este canal. No olvides activar la campana de notificación para que te enteres cuando subiré otro video, ni tampoco escribirme mi correo electrónico, que también está en la descripción, alguna historia paranormal o alguna experiencia aterradora que hayas tenido que quieras compartirme. Hasta luego.